Bueno, vámonos rápidamente al primer tema. Le decía que, bueno, pues encontraron chivos expiatorios, ¿no? Mire, con base en los peritajes en turno, el trágico accidente de la línea 12 del metro apunta a que los posibles, y esos van a ser los verdaderos responsables, de la tragedia y la muerte de 26 personas y de dejar más de 100 heridos, podría ser personal de segundo y tercer nivel de la empresa constructora encargada de la obra. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la empresa noruega ANB, arrojan que el siniestro fue causa de una mala supervisión de la obra, señalando al ingeniero Alejandro N., quien en esa fecha, según los archivos de la constructora, era el director general del grupo IPISA, quien participó en varios tramos de la línea ferroviaria del metro. Además, se busca en los archivos de la misma empresa a 4 personas aparentemente responsables de trabajar en los llamados pernos Nelson, quienes, según el dictamen, estos 4 obreros colocaron mal algunos y no instalaron los necesarios para las traves que se vinieron abajo. De igual manera, se busca al responsable del almacén, quien tenía la tarea de notificar y avisar si requerían más de este material que, según el dictamen preliminar, pudo ser una de las causas de la tragedia. ¿Cómo le llamamos al chiste a esta mamada, nueva mamada de López Obrador? ¿Cómo se le ocurre ponerle? ¿La mamada de los pernos o cómo? Mire, yo no tengo duda de que en una obra tan grande como el metro o como en cualquier otra obra, pudieran existir, en ese término verbal, fíjese, pudieran existir malos trabajadores o trabajadores con la capacitación insuficiente o mal capacitados, si usted quiere. Eso ocurre en todas partes, ¿sí? Yo no sé si usted ha sido parte de un proceso. Yo en muchos trabajos que he tenido, pues uno es parte de un proceso en donde a cada quien nos toca una parte de la construcción de algo o de la conclusión de un proceso que puede ser de revisión, de construcción, de análisis, etc. Y si una de las partes hace mal su trabajo, bueno, pues el resultado es incorrecto. Le voy a poner un ejemplo que es típico en los medios, en los periódicos, que es donde yo trabajé muchos años. El periódico es un trabajo en equipo en donde, bueno, pues algunos se encargan de ir a reportear, se le llama, es decir, ir a conseguir la información de los reportes de información y redactar la información. Eso es lo que le corresponde a los reporteros. Pero el reportero llega y entrega su nota, su textito. Pero hay primero un señor que se encarga de revisar que el texto esté adecuadamente escrito, ¿sí? Y hace las correcciones, pues, de la cuestión elemental, ¿sí? Ortografía, sintaxis, etc. Luego hay otro señor que se encarga de revisar que los datos estén correctos. Entonces dice, a ver, oye, güey, y le habla al reportero, no mames, ¿por qué dice esto? Ah, es que, no, a ver, güey, corrígelo y ponlo bien, ¿sí? Luego, ese material pasa y se imprime y va a la rotativa, y en la rotativa hay otras personas que están revisando que esos textos vayan correctos, que no se le haya cambiado una letra, etcétera, ¿sí? Y al final hay un señor que está en donde están, al final de las rotativas, tomando un periódico de vez en cuando, de miles que salen, y lo revisa que esté correcto. Ese procedimiento necesita del trabajo correcto de cada una de las partes. Y por supuesto que en muchos casos ocurre algo que alguien hace mal. Pero para eso hay otros que pueden corregirlo y para eso están.
Entonces, el asunto de querer culpar a un soldador o a un almacenista o a un inspector es una mamada, ¿sí? Porque todos tienen la culpa y sobre todo los de arriba, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando querían que Calderón renunciara? Lo pedía López y toda su pandilla de ladrones. Cuando pedían que renunciara por la guardería, la tragedia de la guardería ABC, ¿sí? Bueno, hoy ya no les gusta. Y en aquel tiempo, por supuesto que era una locura, porque para eso existe la delegación de responsabilidad, ¿sí? El dueño de la empresa de la que construyó este tramo se llama Carlos Slim. Él tiene una responsabilidad, pero no tiene toda la responsabilidad, ¿sí? El responsable de la obra directa tiene otra parte de la responsabilidad porque no contrató a las personas adecuadas. El soldador tiene otra responsabilidad, una porción pequeña. El inspector de la obra tiene otra responsabilidad y así se van. Pero hay otras responsabilidades en la otra parte. O sea, el gobierno, que es el que pagó por esas obras, debe tener a sus propios supervisores que deben de estar ahí. ¿Y dónde estaban, güeyes? Se hacen tontos. Entonces, no vengan con la mamada de que son soldadores o que son macheteros o no sé cómo le llamen a los que tienen la culpa. La culpa la tienen desde arriba hasta abajo. Una parte de la responsabilidad. Asuman su responsabilidad y dejen de hacerle a la mamada. ¿O no? No somos tontos los ciudadanos, no somos idiotas y no nos chupamos el dedo. No mamen. ¿Vale? Vámonos a los comentarios. Maggie Hernández, muy buenas tardes, don Ricardo Alemán desde la muy calurosa Florida, USA. Y me dicen que está haciendo un calorón, ¿verdad? Sí, el cambio climático, acuérdense. Además que estamos en verano, ¿no? Ya, ¿o no? Creo que ya se acabó, ya, ¿verdad? No me acuerdo. Israel Gutiérrez Hernández, buenas tardes, señor Alemán. Es usted un ejemplo a seguir para el periodismo nacional. Israel, le mando un abrazo, gracias. Yo, pues, le aprecio y yo no digo más porque acuérdese que elogio en boca propia es vituperio, ¿no? Aquiles, presente máster, abrazote desde Guadalajara, la tierra de las mejores tortitas. Hogadas o no, son las mejores tortitas. No sea alburero, no sea alburero. Victoria Vera, ¿cómo está Victoria? Saludos a todos en México. Bicho, le mando un gran abrazo, Victoria. No solamente en México, en todo el mundo. Acuérdense que nos ven en muchas partes del mundo. María Refugio Mojica, buenas tardes, señora Alemán. Aquí escuchando como todos los días. María Refugio, le mando un gran abrazo. Qué bueno que está con nosotros. Luis Vargas, una vez a mi camioneta se le zafó una bujía. El mecánico me dijo que fue culpa de el que hizo el trabajo. Le contesté, sí, amigo, pero la chamba te la di a ti, no a tu trabajador. Exactamente.